aquí. Y María Luisa, ¿puedes hacer la oración ya que te tengo aquí en pantalla? Señor y buen Padre, te damos muchas gracias por este tiempo tan delicioso que has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por la pastora Tania, por la capacitación que tú le has permitido para darnos este tema. Permítenos, Señor, que a través del testimonio de la vida de otras mujeres podamos nosotros también ser valientes y podamos compartir la verdad de tu palabra, la verdad de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Permite que podamos conectarnos más y aquellas que han de llegar tarde, Señor, sin ningún inconveniente puedan hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver a otras 4 mujeres y déjenme les pongo Mm, acá, la presentación. De estas habían imágenes, así que más o menos vamos a tener una cara de quién vamos a hablar. Eh, y bueno, un poquito antes de empezar a hablar de ellas, por lo menos recordemos estas mujeres, a excepción de la última que me regresé a los 1500. Las 3 primeras mujeres son del siglo de 1600, más o menos, de su trabajo. Entonces, algo que es importante tener presente es que estas mujeres no eran presbiterianas, algunas son luteranas o bien salen de las raíces luteranas, y más o menos por lo que voy a estar leyendo de ellas, quiero aclarar porque eso ya hasta yo me lo tuve que aprender hoy. Dos o tres de ellas hablan o se adhieren al sistema a la doctrina pietista, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo que los pietistas? ¿Quiénes son los pietistas? También hay cosas que no sé. Y bueno, los pietismos, busqué qué eran los pietistas, dice, fue un movimiento de avivamiento espiritual entre los luteranos promovidos por Philip Jacob Spencer durante el siglo XVII y que se desarrolló notablemente en el siglo XIX con personajes como August Hermann Franklet y Nicolaus Ludwig, conde de Zinzendorf. Dice, demostró ser muy influyente y desempeñó un gran papel en la formación de filósofos y escritores, pues influyó notablemente a autores como Immanuel Kant, Johann, Johann, Johann George Hartmann, Godolf Ephraim Lessing, tienen nombres raros, y Friedrich Hölderlin. Así, ahora sí. Ese es el pietismo. Digamos que es un poco como los pentecostales de la época de la Reforma. Fue un movimiento fuerte, ¿no? Pero también llegó un momento en que ya dejó de ser fuerte y desaparecen por la cuestión de cómo se sostiene un poco cómo se sostiene esta idea de avivamiento, sobre todo porque ellos se van a la Biblia, que no está mal, pero quieren fundamentar todo en el texto bíblico, ¿no? Y lo que hacían los reformadores, pues se les hacía que era como salirse de, ¿no? Hacer teología fuera del texto. Decían que toda la teología y la ciencia tenía que entrar desde la Biblia, ¿no? Esos son los pietistas. Y entonces empezamos con Johanna Eleanora Petersen. Me gustó mucho esta frase que la identifica a ella. Entonces Dios abrió mi boca. Ella nace en 1644, el 25 de abril, dice, poco después de la Guerra de los 30 años en Frankfurt, es alemana, dice, y muere en 1724. Vivió bastante. Este, lo interesante de esta historia con ella es que nace un poquito después de la Guerra de los 30 años, y entonces la ciudad donde ella nace es rodeada por soldados, ¿no? Entonces, en un momento, todas las mujeres y niños tienen que salir tienen que huir de sus espacios. Me lo acá porque si no, no leo mi texto. Tienen que huir de esta ciudad y en esta huida, bueno, van mujeres, niños y por lo general, dice el texto que yo tengo, dice, huyen de Frankfurt
¿no? Y lo que pasa con Johanna es que ella pertenecía a la familia de la nobleza, pero al huir pierde un poco esta parte de la baja nobleza, tampoco era como que fuera muy reconocido, dice, y estuvieron entre los perdedores de la era de absolutismo, ¿no? El padre de Johanna, o de Juana, dice, tuvo que trabajar como tutor de los condes en Hesse. Las hijas fueron educadas en casa por su madre, o sea, Johanna y sus hermanas, y dice, y a muy temprana edad tuvieron que aportar para el sustento de la familia. Entonces, Johanna se convirtió en una doncella de la corte de los condes y duques. Dice, durante 14 años sirvió a la familia ducal de Alemania. Dice que se instaló en Wissemburg, cerca de Wiskau, dice, en 1664. Aquí en este proceso de ser la doncella, de trabajar, fue que fue conociendo un poco la práctica intensiva de piedad basada en los principios luteranos. Los pietistas salen de la iglesia luterana, pero sí tenían en un principio todavía relación, dice. En 1675, Johanna, dice, se traslada otra vez a su lugar de origen, a Frankfurt, dice, al centro del pietismo temprano, dice, y antes de su traslado tuvo una intensa correspondencia con sus representantes más importantes. Philip Jacob Spencer, que es el de los más reconocidos de este movimiento, y el abogado Johann Jacob Schutz. Lo interesante un poco de este sistema es que Johanna empieza a leer, y recordemos que tal vez en 1600 era un poco más fácil, pero eso significa que Johanna, por parte de su familia, tenía una educación, ¿no? O sea, sí había una cuestión educativa. Ella en 1680 se casa con un teólogo luterano que se llamaba Johann Wilmer Petersen. Y lo interesante aquí con este matrimonio es que los dos se vuelven muy afianzados a este tipo de pietismo y empiezan a escribir muchísimo, ¿no? Eso es interesante porque tanto ella como él empiezan a escribir. Se dice que trabajaron juntos bastante tiempo, pero sí hubo una cuestión de que el pensamiento que ellos tenían como pareja, ¿no? De abordar las cuestiones de los temas de los pietistas que eran sobre revelaciones futuras, de la interpretación de Apocalipsis de Juan, dice, y en particular en la expectativa del inminente reino milenario. O sea, ellos defendían esto, hicieron hasta un manual del tema y todo. Entonces, sí eran bastante conocidos en este espacio. Los dos escribían en este sentido y dice, tanto Johanna como su esposo ampliaron sus temas en la dirección de la apocatastasis, o sea, uh, este me fue el nombre de esa palabra, y abogaban por la doctrina de la redención de todas las criaturas, que también incluía al diablo. Dice que fue rechazado no solo por bueno, este pensamiento, dice, fue rechazado no solo por los luteranos estrictos de su momento, sino también por la mayoría de los pietistas. O sea, Johanna y su esposo se fueron como al extremo de los pietistas, ¿no? En este sentido. Johanna, dice, presentó esta convicción en el tratado El Evangelio Eterno, uno de sus textos, que inicialmente se publicó de forma anónima y con estas posiciones se aislaron de los pietistas moderados, o el iniciador, Spencer, pero encontraron, dice, seguidores en toda Alemania, Holanda e Inglaterra. Y, ¿no? Acá. Incluso el místico Sofía Johann George Ginstel, que vivía en Ámsterdam, y la visionaria inglesa Jane Leden, a los que empiezan a pertenecer, ¿no? A este sentido. Por eso se me hizo importante mencionarles sobre el pietismo en un principio, porque Johanna parece ser como el centro de este movimiento, ¿no? Eh, Déjenme ver qué más. Ay, al de ella. Dice aproximadamente entre el 1670 y el 1700, 1670 y 1730,
Dice, el pietismo desempeñó un papel importante en las iglesias alemanas. La Biblia se convirtió en el centro de la práctica de la piedad y el énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes dio a los laicos, hombres y mujeres, un gran margen de acción. ¿Qué pasa con estas ideas pietistas, no? Dice, sus propias experiencias de fe quedaron registradas en cartas, diarios y textos autobiográficos. Los ministros ordenados, los sacramentos y los servicios públicos de culto perdieron importancia para los pietistas y, dice, las creencias y prácticas individuales se desarrollaron sobre la base de la teología de la Reforma, algunas de las cuales llevaron a la Ilustración, que fue otro periodo de la historia. Eh, Algo que tenía aquí subrayado es que dice, el pietismo proporcionó impulsos decisivos para el surgimiento de la escritura autobiográfica. Vamos a ver a otra autora, a otra mujer que hace este texto. Dice que se extiende hasta la época de Goethe. El lema de la biografía de Petersen citada, ahorita les digo cuál es la cita, dice, proviene de su autobiografía. Lo que ella, no tengo esa cita, dice, la mayor parte de su obra literaria de Petersen, de Johanna, es la interpretación de textos bíblicos. Comentó versículos individuales de la Biblia, así como libros bíblicos completos. Estuvo particularmente preocupada por la interpretación de Apocalipsis de Juan a lo largo de su vida, utilizando una interpretación difícil de entender hoy en día. En su momento tenía sentido. Dice, interpretó los escenarios apocalípticos como declaraciones de un futuro inminente. Dice, aunque Petersen, aunque Johanna, informó sobre sus propias visiones, las entendió simplemente como una introducción al texto de la Biblia y no como un medio de revelación. Al parecer, sabía griego y hebreo, pero no sabía latín. Para ese tiempo el latín era sumamente importante. Dice, y a diferencia de su esposo, ella no siguió las costumbres de la producción de textos académicos. Apenas menciona a otros autores y obras que los trató. Eso es lo que diferencia un poco con su esposo, que sí menciona y hace referencia a otros. Para Johanna, dice, el gesto simplemente leer la Biblia encaja con la comprensión del pietista de la Biblia debe estar en el centro de toda teología. Sin embargo, la obra literaria de Johanna también contradice esta afirmación. Dice, ella era una mujer con una educación superior a la medida del periodo moderno temprano. Lo interesante es que dice un poco la historia, que ella estaba mucho más preparada que su esposo. No, les digo, los dos escribían bastante, ¿no? Estos comentarios, y en algún momento de la historia, a Johanna se dice, como hacían bastantes escrituras ella y su esposo, se llegó a decir, a comentar, que ella no era la que escribía, sino que era su esposo y le ponía el nombre de ella. Y dice, en algún momento también se decía, bueno, que ella le escribía los textos a su esposo. La verdad es que no, dicen que en la actualidad se puede distinguir muy bien un tema del otro, y una de las cosas que hay en uno de sus textos, que era lo que quería leerles, porque se me hizo bastante interesante, dice, en una de sus obras, afirmó con seguridad, algunas personas me dirán las palabras de Pablo en Primera de Corintios 14 y en Primera de Timoteo 2, ¿no? Reproche que no me viene, que no conviene que una mujer enseñe en la congregación de Dios, pero deberían de saber que la misma palabra no se aplica a mí, ¿no? Respecto a lo que el Espíritu Santo ha engendrado por medio de Pablo, no pretendo enseñar entre la iglesia de Dios contra la apropiada subordinación femenina, pero esto bien sé que como en Cristo Jesús, después de la distribución de la gracia y el Espíritu, ni el hombre, ni la mujer, eh, ni el hombre, ni hombre, mujer, ni la mujer, cuentan, ¿no? O sea, para todos. En Gálatas dice, así como la gracia y el don de Dios de una persona femenina no debe ser amortiguados ni suprimidos. Entonces, a pesar de pertenecer a un movimiento que llega a parecer, ahorita les voy a decir con la siguiente que me quedé como, ay, los pietistas no sé qué tan bien me caen en este momento. Eh,
Johanna escribió mucho, fue una mujer muy activa dentro de este movimiento y dejó un legado bastante fuerte, ¿no? Se considera a Johanna, dice, como un escritor importante. En varios textos y enciclopedias se recopilan materiales sobre mujeres, que recopilan materiales sobre mujeres famosas de 1700, la nombran entre estas representadas, ¿no? Cuando el pietismo perdió su importancia pública a mediados, su importancia pública a mediados del siglo XVIII, dice, las personas y los problemas asociados con este movimiento también disminuyeron. La cuestión de la salvación de todos, por ejemplo, se abordó más a fondo, pero desde una perspectiva diferente a la que habían ocupado Johanna y sus contemporáneos. Su interpretación de la Biblia se vio entonces obstaculizada por cuestiones completamente diferentes sobre la autenticidad de la tradición bíblica, ¿no? Y las posiciones de Johanna, que Johanna defendió, hoy solo son parcialmente comprensibles, ¿no? Ahora sí que ella interpretó según el contexto en el que está. Puede que en este momento, para nosotros, lo que ella escribió, ¿no? No nos concuerde mucho. Pero algo que me llama la atención es que ella es una mujer que sigue defendiendo el texto diciendo, también el Espíritu Santo me habla, ¿no? O sea, también Dios me puede elegir. Entonces, y me encantó que nombrara a Pablo con estos textos que no utilizamos, que se utilizan hoy mucho en las iglesias para decir la mujer no debe callar y no debe tener puesto de liderazgo, y que ella dice, eso no aplica a mí, ¿no? O sea, lo entenderá muy Pablo en su tiempo, pero ahorita a mí no me aplica, ¿no? Entonces, me gustó eso de esta mujer, de las muchas que hay de esta época, por eso la retomamos hoy. Y bueno, había esta imagen de ella, se ve buena gente, decir, sí, de ella. Y bueno, luego entraríamos con Ana María Van Schurman. Ella es una mujer que también estuvo en el movimiento pietista. Les voy a decir, aquí con ella es cuando entro como en este choque con este movimiento, ¿no? Ella defendía esta parte de las mujeres deben transmitir ellas mismas su historia para que no se olviden. O sea, es una frase que tú dices, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y fue una mujer bastante inteligente. Ella nace el 5 de noviembre de 1607, dice, de padres reformados en Colonia. Su padre, Frederick Van Schurman, procedía de Amberes y su madre Eva von Hars sur Dreibor procedía de una familia noble, o sea, tenía buena posición. Ana María Van Schurman dice, bueno, su padre vio que esta niña tenía grandes cualidades y desde muy pequeña tuvo instrucción, ¿no? Por su, aquí no la tengo acá. Su tutor fue un profesor de teología de Utrecht que se llamaba Gilbert Boetius, perdón, ¿no? Entonces fue educada con todo un pensamiento reformado, imagínense, y entonces ella trae esto y dice al punto de que Ana María sabía teología, filosofía, lingüística, polihistoriadora, era educadora, geógrafa, astrónoma, retratista, artesana, poeta y escritora de cartas holandesas alemanas. Hablaba 12 idiomas con fluidez y ella misma escribió una gramática etíope. Dice, se han conservado 20 pinturas y sus grabados de lo que de lo que ella hizo. O sea, era una mujer sumamente eh, letrada, era una mujer sumamente inteligente. Y eso me parece a mí extraordinario, ¿no? En este mensaje, ¿no? De que las mujeres deben de escribir. Ella defendía que las mujeres podían escribir también ciencia o estudiar ciencias, pensando en este periodo en que las mujeres no se podía. Tal punto que era tan buena, dice, que a mediados de la década de 1630, tomen en cuenta que ahí ella tenía 23 años, nació en el 607, ¿no? Dice, recibió lecciones privadas de Gilbert Boetius, su tutor, y fue la primera teóloga protestante que estudió en la facultad de Utrecht, aunque, ¿no? No es que estaba con los demás alumnos, la metieron en un lauge grille, que lo que dice aquí es que era como un cuarto, como una caja,
donde ella se sentaba, ¿no? Que no distrajera a los otros, ¿no? Esto se me hizo bastante interesante en este sentido porque es como de, o sea, le dijeron, sí puedes estudiar, pero vas a entrar en esta caja y desde ahí vas a aprender, ¿no? En una caja donde no sabía rejitas. Parecía como que la estaban, yo me la imagino que parecía que estaba en juicio, ¿no? Como una cárcel. Pero esta mujer era tan inteligente que se dice que mantenía cartas, ¿no? Escribía correspondencias con eruditos europeos de su época, como Descartes, Richelieu, bastantes nombres que la verdad es que no conozco a los autores, Huygens, Simón de Egue, Mari de Andrea Rivert, dice, y más tarde también entre otros, Elizabeth von Sumerlau y Johann Jacob Schurz, ¿no? Eh, dice, es importante representar, es un importante representante del pietismo luterano temprano. Ella todavía está, antes, ella todavía no sale del luteranismo como lo hizo Johanna. Entonces, dentro de todo dice, Long Grille, dice, es una caja, es una especie de caja con barrotes, no visible para el hombre, ¿no? Pero eso no impidió que ella pudiera tener disputas y conferencias con sus mismos compañeros, ¿no? Dice, esto supuso una importante violación del tabú, ya que las mujeres quedaron fundamentalmente excluidas de los estudios. Dice, y no fue hasta 1900 que las primeras mujeres se matricularon como estudiantes. ¿Cómo logró ella entrar a estudiar a Ulrich en 1630? Es un gran sistema. Aquí en el texto no dice, ¿no? Dice, en 1636, Schurman, Ana María, eh, escribió un poema en latín con motivos de la inauguración de la Academia de Utrecht, ¿no? Denunciando la exclusión de las mujeres de los estudios académicos. En 1641, o sea, 5 años después, se publicó la disertación de Schurman, ¿no? Donde habla donde ella defiende el derecho de las mujeres a trabajar como científicas en el sentido en que Ana María dice la educación de las mujeres era una cuestión emancipadora religiosa y no política. Las mujeres cristianas deben mejorar su erudición cristiana y su virtud moral mediante el estudio, ¿no? Hasta ahí, Ana María nos parece, o por lo menos a mí me parece una mujer extraordinaria en base a todo lo que escribió, ¿no? Ella escribe su autobiografía, que les digo que es lo que empieza a hacer el pietismo, empiezan a escribir, hay mucha escritura, dice, y su autobiografía se llama Eucleria, ¿no? Dicen, donde ella recuerda su infancia marcada por las fugas, ¿no? Esta parte de el nacer en una época en que también tienen que huir, como lo hizo Johanna, ¿no? Para salvar la vida. Y dice, esto fue característico de la época de las guerras religiosas, la guerra de los 30 años, que fue entre 1618 y 1648, o sea, y fue un tiempo bastante de su infancia, ¿no? La familia de Schurman, dice, también se vio afectada. Su padre Frederick tuvo que abandonar Amberes como refugiado religioso y Ana María vivió su ida de Colonia cuando tenía 3 años. Como protestantes, porque ella no fue católica, fueron perseguidos repetidamente por la Iglesia Católica hasta que huyeron a Utrecht, los Países Bajos, que eran más liberales. Y en 1610, ¿no? Ana María está moldeada ha crecido bajo estas experiencias y aprende a no ceder por el bien de su fe, ¿no? O sea, al final el huir y decir no vas a negar tu fe pues en una niña de 3 años marca bastante. Su actitud cristiana ante la vida reflejada intelectualmente en los padres, combinan en la vida cotidiana un justo compromiso de fe con la renuncia a las cosas mundanas. La educación de los niños se realiza a través de clases privadas y la ciencia y la religión son la base. El padre de Ana María, dice, reconoció desde el principio sus talentos y fomentó al máximo sus capacidades intelectuales. Les digo, desde muy chica tuvo un tutor y uno de los
quería contarles esto. Dice, un poco lo que hace es que su preocupación era combinar la piedad y la ciencia. Recordemos que la piedad tiene que ver con basarse en el texto bíblico, ¿no? La educación superior, dice, promueve la piedad según su tesis, ¿no? Y en consecuencia, todas las ciencias se orientan hacia la teología como base y culminación de todos los estudios, ¿no? Ana María adopta esta tesis y subordina sus estudios científicos a la teología, pero los vincula a lo largo de su vida a la cuestión de la acción cristiana práctica. Escribe un poema en la semana, bueno, este ya, su poema que escribió para la inauguración de la universidad, dice, en donde en donde argumenta, donde su argumentación se basa en una visión teológica cristiana de la humanidad. Las mujeres son tanto imagen de Dios como de los hombres, relato de la como los hombres, relato de la creación, y en esta similitud con Dios reside la misión divina de los humanos y las mujeres que luchan por el conocimiento de Dios, ¿no? Hasta aquí hasta nos parece, a mí me parecía una mujer, o bueno, era una mujer muy feminista para su época, ¿no? En este sentido, decir, las mujeres también podemos. A lo largo de la correspondencia que tuvo con Andrés Rivet, un teólogo, dice, estudió el Antiguo Testamento, profundiza las cuestiones y afirma, las mujeres tienen la capacidad, el derecho o incluso el deber de dedicarse a las humanidades y a las ciencias naturales, o incluso estudiarlas, ¿no? Al hacerlo, pues habría el debate político sobre las mujeres que fueron retomando por numerosos estudios de la época. Ana María no era la única de 1600. Vemos que Johanna también, hay otras mujeres en esta época que empiezan a querer aprender. Podríamos pensar que es como esto que hace un poco la reforma de abrir un poco el panorama. ¿Qué es lo que pasa? Ana María escribe otra obra en 1648 que se llama Opúscula, ¿no? En donde también dice, comentó otros temas teológicos, como el fin de la vida, la cuestión de la disputa de la misericordia de los siglos XVI y XVII, cuestiones de la doctrina de la predestinación, ayudar a dar forma a los debates filosóficos sobre epistemología y metodología científica. Sus argumentos, dice, escolásticamente perfectos, se reflejan en la sensacional disertación que escribió, ¿no? Originalmente de forma literaria, en un mero marco de conceptual lógico. O sea, sí es una mujer, o sea, con todo esto y todavía no acabo de hablar de ella, es un montón. Pero lo interesante es que de lo más, de los textos que ella escribe, su autobiografía de Eucleria, su poema y este texto les decía, del opúscula y la disertación, ¿no? Que dice, sigue siendo la única obra teológico-filosófica de ella que fue recibida académicamente y termina con la frase, así es mi tesis, la mujer cristiana tiene derecho a estudiar la ciencia. Hasta aquí nos parece una mujer bastante fuerte y bastante metida en la cuestión teológica y en escribir y en decir las mujeres podemos, ¿no? Pero llegó un momento en su historia, ¿no? Que donde empieza como este pietismo como a absorberla, quiero pensarlo así, porque empezó a distanciarse de su vida científica anterior, dice el texto, y revocó todos sus escritos diciendo que fueron escritos por un espíritu vano y mundano, ¿no? Es como todo lo que escribí no vale. Su obra más importante, la disertación, también la hizo sonrojar de vergüenza, dice, y en varios pasajes critica las ciencias individuales que poco contribuyen a la vida cristiana, ¿no? Se vuelve como una mujer muy teológica y deja las ciencias de un lado. Pero la cuestión es que aquí se empieza a ver, esto es más o menos, estoy buscando la fecha, 1700, ¿no? Sí, sí, o sea, sí fue un periodo bastante grande de su muerte en que empieza a alejarse después de todo este movimiento teológico, ¿no? Y dice en varios pasajes, critica las ciencias individuales que poco contribuyen a la vida cristiana, solo la teología
de Lavadier, que es ahora quien ahora la empieza a guiar en el pietismo y en este mundo espiritual, ¿no? Espirituales, este pietismo más conservador, creo yo, ¿no? Y su ideal de comunidad cristiana basada en una comunidad original del texto bíblico, ¿no? Permiten considerarla una verdadera comunidad religiosa. Y como teóloga, dice, se le puede clasificar especialmente junto con la Eucleria, su texto, en la espiritualidad y separatista del pietismo. O sea, y llega a ser como un poco extrema. Dice, en los últimos años de vida, Ana María estuvieron marcados por la fuga, dice, y a partir de 1670 huyó con la comunidad de Casa la Batista desde Ámsterdam, donde encontró refugio en el castillo de Balta Estate. Y dice, desde aquí inició una intensa correspondencia con Eleonora Merlau y Johanna Jacob Schurz, uno de los representantes más importantes del pietismo luterano temprano. Cuando empiezan a entrar un poco con este pensamiento pietista de Lavas, se me olvida, siempre pienso en el político mexicano, lavadistas, perdón, como que ella empieza a irse un poco ya a no ser tan famosa. Dice un poco el texto que la cuestión es que tenía una mayor capacidad que el mismo líder, ¿no? Lavadista, pero ella se sigue bajando, o sea, es como que ya ella mantiene un bajo perfil dentro de este movimiento pietista, dice, Dice, ella dio forma a la historia teológica y contemporánea y participó en debates académicos como creadora de mentes. Esta era una estudiante talentosa, se había familiarizado con muchas disciplinas científicas en muy poco tiempo, pero la teología fue y siguió siendo la disciplina más elevada para el protestante reformado, ¿no? En 1991 se dice que a Ana María se le coloca, dice, en la ciudad de Colonia, dice, y se le nombra como la hija de la ciudad de Colonia, y es una de las mujeres más cultas del barroco. Pusieron una escultura una escultura en la torre de ella, en la torre del ayuntamiento de la ciudad, ¿no? O sea, sí es, pero si llega a perderse su pensamiento, les digo, un poco con seguir este movimiento, dice, y el hecho de que la segunda mitad de su vida se dedique cada vez más al pietismo, emerge y lleva una vida modesta y piadosa, es una consecuencia de vivir la vida y la fe, aún más fuerte como una unidad. No fundó su propia comunidad religiosa como otros pietistas de su tiempo, sino que se subordinó a la comunidad de un hombre, aunque ciertamente dice ocupaba allí una posición destacada. Al final fue su propio pudor femenino, está en pregunta. Y ciertamente dice, era muy superior al pensamiento teológico de Jean de Levadier, ¿no? Que era el pietista al que ella estaba subordinada en ese momento, en términos de educación científica y general. Dice, hasta el día de hoy se comparte el destino de muchas mujeres que prefieren vivir en la segunda generación o su rango permanece, aunque ellas mismas tengan credibilidad, la competencia y la autoridad para liderar. O sea, ellas, como de estas mujeres que uno dice, tienen un montón y se subordinan y bajan la cabeza y es como, por eso digo, como que el sistema pietista, bueno, esta doctrina pietista me parecía interesante, pero el hecho de que a pesar de que ella defendió el poder de la mujer, que de pronto cuando empieza a entrar en este pensamiento, en esta teología, desecha todos sus escritos como no valen, no es importante, es como decir soy feminista y después decir no, o sea, mi lugar es la casa, nada más, ¿no? O sea, Dios me hizo para ser madre nada más, ¿no? Es como, ¿qué pasó ahí, ¿no? En ese, en este momento, ¿no? De su vida.
No se dice de ella si se casó, no encontré datos de ella, de su casamiento, pero bueno, me voy a quedar con la mitad de su vida al principio, cuando fue una mujer que escribió e hizo muy buenas discusiones con los teólogos de su tiempo y científicos y todo, y defendió. Ahora, vamos a hablar de Amelia Regina von Zinzendorf. Ella es otra, pues les decía que el pietismo iba a ser importante en estos años, que se adhiere a esta imagen, cuestión pietista. Lo interesante de ella es que es una es una noble que hace una reforma escolar por preocupación cristiana de sus súbditos, ¿no? Amelia es una condesa, dice, e implementó una reforma escolar ejemplar en su pequeño condado imperial. Chiquitito, ¿no? Dice, en un enclave evangélico luterano en la antigua Baviera católica, cuyos pilares más importantes eran la asistencia escolar obligatoria, la confirmación y el apoyo financiero a los escolares pobres, ¿no? Amelia me parece interesante porque a pesar de que ella obtiene su título, no se habla mucho de ella de su nacimiento, es decir, pero me parece interesante porque se casa con un conde y queda viuda y ella retoma, o sea, se queda como con esta, murió muy joven también, se queda con este pueblo, se queda como la lideresa, la reina, la condesa, ¿no? Y para ella es sumamente importante la cuestión de la educación de los niños. Eso se me hizo bastante interesante porque lo que hace ella, dice, es que en medio de este pueblo, cuando su esposo lo instara un poco, pero no tanto, y es a ella, dice, que ¿cómo se llama? Es ella la que impone esta cuestión de la escuela. Dice, tras la muerte de su marido en 1702, si se dan cuenta, ella muere en 1709. No es mucha la diferencia entre que queda viuda. En sí, es interesante esa parte. Dice, en 1703, Amelia, bajo su tutela, dictó un reglamento escolar para su hijo menor de edad. Johann George, dice, basado en el modelo del método escolar de Gotha. Angus Hermann Franke, que fundó un orfanato en Hale en 1695 y publicó en 1702 un reglamento escolar impreso para las escuelas de orfanato que también se inspira en la misma fuente, ¿no? En 1703, ella introduce la educación obligatoria y la confirmación en el condado imperial evangélico luterano, en Ortemburgo, como un reglamento escolar. Ella hace una crítica a la cuestión de que los padres no saben educar a los hijos, ¿no? O sea, muchos jóvenes terminan estando, dice que tiene su inteligencia es como la de unas vacas, es un ejemplo que ella dice, ¿no? Y empieza y pone esta escuela y es obligatorio, no es como que lo hace obligatorio, pero la gente no le hace caso, he de decir. Pero lo interesante es que, dice, este territorio donde ella estaba, dice, contaba con un máximo de 2,000 personas. Condujo a la creación de un sistema escolar confesional que se desarrolló de forma independiente hasta que el condado imperial fue transferido a Baviera en 1805 y fue un centro de formación religiosa. Ella lo que hice, la misión de esta escuela que ella instaura era era ser una planta de fe para los jóvenes, según la Confesión de Augsburgo, dice, y se debe instruir a los jóvenes de la correcta comprensión de la Sagrada Escritura como fuente de fe, porque sin instrucción de la palabra no es posible la fe, ¿no? Cosas que me llamaron la atención de su escuela, dice, las lecciones consistieron en enseñar, aprender y escuchar, lo aprendido mediante audición mutua y repetición. De esta manera, los estudiantes aprendieron de memoria los textos bíblicos y comprendieron su mensaje religioso. El método de la ortografía, dice, llevó a la lectura porque los niños aprendieron el inventario de letras utilizando textos completamente familiares.
el Padre Nuestro, la fe y los 10 mandamientos, ¿no? Además, dice, de presentar el Evangelio, en esta instrucción escolar también tenían como objetivo presentarles la vida religiosa de la comunidad. Todo lo que se enseñaba en la escuela estaba estrechamente vinculado con el servicio dominical. Dice, de acuerdo con lo postulado en la reforma del sacerdocio de todos los creyentes, la escuela representaba a la comunidad actuando de manera sacerdotal. Las verdades centrales de la fe eran llevadas a la comunidad reunida a través de la escuela, ¿no? Se me hizo bastante interesante porque es como esta escuela religiosa, no estaba pensado un poco la separación iglesia-estado como lo tenemos acá, pero en los servicios religiosos, dice, que hacían canciones en alemán, oraban y recitaban piezas del catecismo. La escuela asumió el papel activo de la comunidad durante el servicio, ¿no? Y las canciones espirituales cantadas por el coro de estudiantes en su idioma nativo y ligadas a las sagradas escrituras en palabra y contenido, transmitieron elementos centrales de la enseñanza cristiana a la congregación con un conjunto de sonidos. Ella dice, la iglesia y escuela estaban estrechamente vinculados y en cierta medida formaban dos caras de una misma moneda. Lo que les decía es que por 1700, dice, las condiciones escolares eran insatisfactorias en muchos aspectos, además de condiciones externas, por lo que la escuela va a cerrar, pero ella pide ayuda económica de otras personas, logra tener recoger este dinero para poder hacer su escuela, ¿no? Eh, Ella muere a los 46 años de edad, muere muy joven, muere en 1709 en sí, entre que ella asume la cuestión de la escuela y hacer esta escuela en 1702 a 1709, murió bastante joven, no dice de qué murió, pero se me hizo bastante interesante porque lo que ella hace con este reglamento, ¿no? Esta escuela que era obligatoria, les digo porque ella decía es que los padres no se preocupan por educar a sus hijos, que era algo cierto en su época, y entonces era como, queremos hacerla obligatoria, pero la cuestión está en que a veces los padres no querían, ¿no? O sea, y es un poco lo que pasaba con estas comunidades donde decían, es que si el niño va a la escuela 4 horas, son 4 horas que deja de trabajar. Y si era gente que trabaja, o sea, era una ciudad muy pequeña, pues todos trabajaban, ¿no? Entonces la educación no se veía como algo importante o algo esencial, ¿no? Lo importante era que aprendieran a hacer. Entonces, la pelea de ella con su mismo pueblo fue esta cuestión del educar, ¿no? Y habla un poco de la confirmación y la escolaridad obligatoria, ¿no? Que por ahí cuando su esposo estaba vivo, estaba como obligatorio, pero como puso algunas reglas de los impuestos, la gente como que se enojó y ya no quería mandar a los hijos, ¿no? O sea, ahí es como de estas cuestiones que no le gustaron. Dice, la fecha de clases de confirmación fue programada por el pastor, quien leyó esta proclamación. Bueno, leyó los estatutos, ¿no? Déjenme ver qué más había aquí subrayado. Dice, como regente guardiana, la condesa Amalia Regina era ante todo una representante del regimiento secular, pero como miembro más distinguido de la comunidad cristiana. También debía ocuparse de las tareas y preocupaciones del regimiento espiritual que le había sido asignado como príncipe, como princesa soberana y territorial, ¿no? Al cuidar el sistema escolar, la condesa Regina actuó como desde esta doble responsabilidad. Dice, a través del reglamento, la condesa Amalia dio al sistema escolar una base jurídica firme y diseñó el marco financiero. En virtud de la firma de la condesa, el reglamento escolar era una ley estatal cuando se introdujo y en 1706 se incorporó el reglamento de la iglesia. Por lo tanto, la escuela estaba subordinada a la iglesia y como parte del sistema eclesiástico, el sistema escolar estaba regulado por el marco de legislación eclesiástica, ¿no? El reglamento escolar que puso Amelia, dice, fue adaptado específicamente a las condiciones de su pueblo, ¿no? De su espacio,
Y dice, y fue también un ingenioso trabajo de reforma escolar porque se basó en el método escolar de Gotha, la mejor ley de escolar de la época. Al fijar la escolaridad obligatoria en el primer punto del reglamento, los padres estaban obligados a que sus hijos asistieran a la escuela. Al hacerlo, la condesa en realidad restringió los derechos de los padres porque la asistencia obligatoria a la escuela significaba que los niños eran separados temporalmente de los padres y quedaban expuestos a la influencia de los maestros, ¿no? Precisamente a causa de esta confirmación de que unió de nuevo a la iglesia y la escuela en la responsabilidad compartida de la educación religiosa de los jóvenes, el sistema escolar de Ortenburg estaba muy orientado al rendimiento, aunque solo, según la evaluación de nuestro pensamiento secularizado actual, ¿no? Era sobre contenidos religiosos. En 1740, ella ya no estaba viva, dice, a toda promoción de confirmación se le negó el acceso a la escuela para, porque no habían obtenido buenos resultados en el examen general, ¿no? Como lugar de instrucción religiosa, la escuela de Ortemburgo era más que un simple lugar de instrucción. Aquí la fe de los padres se transmitió de manera única a las generaciones más jóvenes. Esta es una cuestión bastante importante de esta mujer, ¿no? Y que hemos visto desde la sesión pasada esta, mujeres que se mueven y que empiezan a ver desde esta parte del luteranismo, que aquí ya está más establecido en la iglesia luterana, pero empiezan a surgir un poco estos diferentes pensamientos, como pasa en todas las denominaciones. Dice, en 2013, Oterbungo, el pueblo, la escuela, celebró la introducción de la reforma en 1563. Se recuerda especialmente a la condesa Amalia Regina, que con su reforma escolar dejó su huella en la historia del condado imperial. Y bueno, de ahí ya vamos a acabar. Este, se me hizo importante hablar de Elizabeth Crusinger, ¿no? Ella es del siglo de 1500, pero algo bonito de ella. Ella es la primera compositora de la iglesia, dice, protestante, y sus canciones todavía se cantan hoy. Encontré una, que es como la más conocida, ¿no? Es una mujer poetisa y escritora de himnos de la Reforma Protestante, amiga cercana a Lutero. Pertenecía a una familia noble de Merecit en Pomerian Central. Dice, y en 1524 se casa con el teólogo Caspar Crusinger el Viejo, estudiante y asistente de Lutero, o sea, tenía una relación bastante cercana. Abandona la orden de los canónigos o premostratenses en 1522, antes de casarse con el teólogo, o sea, ella iba a ser religiosa, dice, y escribió el himno Señor Cristo, el Hijo de Dios, publicado en 1524. ¿Por qué es importante este himno? Escribió muchos más. Es más, hasta hay un libro de himnos de ella, pero está en alemán. Lo traté de buscar, pero no encontré el himnario. Pero lo que tiene importante este himno de Señor Cristo, el Hijo de Dios, es que la música la compuso Bach. Entonces, es como, y lo que me di cuenta es que este himno es más conocido como, es que Bach puso la música, pero ella escribió la letra, y de la letra surgió la música. Es como un trabajo en conjunto. Pero claro, cuando uno busca el himno, aparece solo Bach y no la mencionan a ella. Parte de nuestro sistema patriarcal, ¿no? Que invisibiliza a las mujeres. Y bueno, como parte de mi ardua tarea de investigación, encontré el himno, ¿no? Cantado, porque por lo general aparece solo la música, pero quería poner que se oyera cómo se cantaba, es decir, que está en, creo que alemán, así que tal vez no lo entendamos, pero suena muy bonito. Entonces, que para terminar la sesión de hoy, bueno, quería ponerles este himno que escribió eh, ella. Y que claro, no le dan ahí este. The only song from the light.
dejo de transmitir. No se me duerman. Sí. Es uno de los himnos que ella escribió, se me hizo bonito poder compartirlos. Ahí estuve buscando el himno. Hay un himnario que se llama, que escribió ella, que se llama Canta al Señor o Canta con el corazón al Señor. Está en alemán, ¿no? Entonces no está tan fácil como de encontrarlo, pero sé que en una biblioteca en Alemania existe, porque vi la imagen. Pero bueno, lo que quería enseñarles es que, o sea, ya estamos un siglo después de la reforma con estas mujeres, pero siguen siendo mujeres que siguen moviendo a la iglesia y que siguen haciendo o aportando, ¿no? Desde lo que ellas saben a este movimiento de reforma. Tres de ellas, bueno, pertenecen a este movimiento pietista, ¿no? Este movimiento espiritual. Se me hizo interesante hasta que llegamos al punto de que eh, Ana María deja de ser una mujer científica y defensora de las mujeres para decir, olvídense de todo, hay que ser sumisas y entregadas a este personaje. Pero bueno, no todas somos perfectas, así en ese sentido. Pero bueno, es un poquito de lo que quería enseñarles de las muchas mujeres que hay, no son las únicas, pero quería por lo menos hablarle de estas que se me hicieron bastante interesantes porque defendían el posicionamiento de la mujer, ¿no? Defendían el posicionamiento de las mujeres. También predicamos y también escribimos y se publicaron ya en 1600, ya se podía publicar textos de ellas, ¿no? Aunque fuera en sus espacios religiosos donde estaban. Con eso yo termino de hablar. Díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué les dejó hoy esta enseñanza? A mí me llamó mucho esta persona tan preparada, tan exageradamente preparada para su época, Ujú, para que en el sistema en el que todavía vivimos, pero en el sistema en esa época, la hayan de alguna manera reconocido, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención. Y ahorita que pasó el himno pastora, eh, pues ahora sí que yo que sé leer partitura y que conozco a Bach y todo, dice que es música de él, pero dice que hay un arreglo ajá. un varón, de un varón. Entonces, ella no aparece en ningún lado y eso me enoja. Este, pero la letra está muy interesante y como Bach, pues es un tipo de fuga con un contrapunto. O sea, el hecho de que dure 2 minutos, ¿sí? Significa con cantantes profesionales aproximadamente unos 3 meses de trabajo. Ujú, Entonces, está hermoso y pues al que la hayan excluido después de ser una persona tan cercana a Lutero, eh, pues no, así. Ahora, tienen de tarea buscar en sus himnarios los escritores. ¿Cuántas mujeres hay? Lo que vi es que en el himnario de la Iglesia Cristiana Alemana, el himno 67 todavía se canta. Yo traté de buscar el himno 67 en YouTube de la Iglesia Alemana, pero no lo encontré, ¿no? Ese creo que es un himno navideño, el de 67, pero se me hizo interesante porque la Iglesia Alemana todavía, pues bueno, es más fácil que en Alemania canten sus himnos que traducirlos ujú. al español, ¿no? Pero hay un himnario que ella escribió, escribía muchas canciones navideñas, himnos navideños, ¿no? Entonces es como, ¿dónde está, no? ¿Por qué seguimos invisibilizando esta cuestión? Porque Bash era importante, ¿no? Ay, hay que darle. Pero y lo que ella hizo, o sea, escribir una letra ella escribió primero la letra y luego Bash compuso la música. Y pareciera como que Bash hizo la música y ella llegó y dijo, le vamos a poner esta letra. Pero ni siquiera aparece, o sea, está arreglo de fulano, de tal, ¿no? Sí. Entonces, oh, bueno, está bien, vamos a buscar el himnario. ¿Nos pueden mandar el link de YouTube para volverlo a escuchar y todo? Sí, se los comparto.
Ya. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Están enojadas? ¿Están cansadas? Yo Ay, pensaba pastora, que a mí me sorprende que a la fecha, pues ya ahorita con tanto cambio de pensamiento, que en la iglesia no se traten estos temas, ¿no? Que no intenten, pues ya darle igual un poco más de visibilidad a esas teólogas que suena tan interesante y que haya tanta oposición todavía aún dentro de la iglesia para abordar este tipo de enfoques, ¿no? Ujú. Tali. perdón, no, yo pensaba que me encantaría como tener el tiempo para hacer todo este trabajo académico que hace esta señora, ¿no? Obviamente estaba súper dotada, está arriba de algunos Sí, tenía un IQ puntos. obviamente Sí. alto. Pero a lo que voy es cómo se las ha ingeniado la sociedad para que las mujeres no alcancemos esos niveles académicos o tengamos el tiempo para poder hacerlo. Es decir, el tener que dedicarnos al cuidado de los demás y no al nuestro, y el trabajo doméstico y a toda esta parte, nos impide tener el tiempo para prepararnos. Y entonces, es decir, y otra vez, las mujeres en aquel entonces quizá era más obvio la presión social para que se quedan en casa, ¿no? Aunque las personas de altos, bueno, de buenos recursos tenían la opción de estudiar, ¿no? Como esta mujer. Pero, ¿cómo se sigue utilizando estas opresiones para que las mujeres no podamos acceder a tener ese tiempo para la educación? Ya deja el dinero, ya, el dinero por un lado, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo para poder educar y, bueno, acceder a la educación y a la academia, ¿no? Pero además al tener este trabajo, pues, investigadoras y de, ¿no? Y de estar haciendo epístolas, no hacer cartas, ¿no? O sea, ¿quién tiene tiempo que hacer cartas, no? Entonces, Sí. eso es lo que yo me estaba pensando, ¿no? Cómo se siguen utilizando en distintos modos, pero las mismas opresiones porque las mujeres se quedan. Sí, y a mí lo que me llama la atención es que en Reforma seguimos hablando, o sea, que no está mal que hablemos de Lutero y de Calvino y de Zwinglio y todo, pero ¿por qué dejamos a un lado a estas mujeres, no? Porque al final, yo digo, si no es por ellas, ah, se hubiera quedado por ahí seguiría este pensamiento. Material de ellas hay, les voy a decir, o sea, sí hay bastantes libros. El problema es que están escritos o en alemán o en inglés. Y claro, para la parte de habla española, las editoriales no les interesa traducir los textos al español, ¿no? Para que uno pueda tener acceso a eso, ¿no? Porque además tener acceso a estas mujeres, pues significa que es el permitir que las mujeres se rebelen, ¿no? A mí me sorprende cómo si en 1600 habían mujeres que podían predicar y ser pastores y todo, en el 2021 parece que estamos luchando con lo que se pasaba en 1500, ¿no? O sea, es como, ¿qué pasó entre 1600 y el 2021 para que las iglesias, bueno, y también tiene que ver con la forma en que hemos sido evangelizados en Centroamérica, ¿no? Que venimos de una tradición española sumamente fuerte y que el romper con estas tradiciones católicas, pues también ha sido esta parte de queremos romper, pero no rompemos tanto, ¿no? Por ahí viene el que en Centroamérica, ya la mayoría de las iglesias tienen pastoras, pero aunque tengan pastoras ordenadas, no sigue siendo fácil y no sigue siendo reconocido el trabajo, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar chocando con esta cuestión de, a ver, tenemos tantas posibilidades y en todos los países dice la educación es para hombres y mujeres, ¿no? Pero la sociedad sigue diciendo sí, pero tú primero, antes de, tienes que dedicarte, ¿no? Casarte, tener hijos, dedicarte a los hijos, y ya cuando tus hijos no te necesiten, puedes. A mí me sorprende mucho eso en la universidad, porque tengo compañeras muy jóvenes, ¿no? Pero también tengo compañeras de 50, 60 y 70 años. O sea, y es como, órale, tengo compañeras de mi edad que están ahorita estudiando igual que yo porque fueron mamás,
¿no? Y que decían, es que primero fui mamá y me dediqué y ahorita que mi hija ya va a la primaria, bueno, yo, me dice, hoy estaba hablando con una, mientras mi hija va a la primaria, yo vengo a la universidad, ¿no? Entonces su horario sigue estando de acuerdo a la cuestión de la educación de su hija, ¿no? Y así hay varias compañeras o compañeras ya mayores, ¿no? Que están estudiando ahorita, ¿no? Y lo hacen porque dicen, pues ya mis hijos ya no están, ya, pues ya puedo venir a estudiar, ¿no? Ya no dependo de, ¿no? Ya nadie depende de mí en este sentido. Entonces ahora yo me puedo dedicar, pero lo hacen a los 60 años, 70, que no está mal, o sea, a mí me sorprende que se avienten a hacerlo, ¿no? Pero sí es como, chicos, o sea, es algo que no tendríamos que estar pasando, que tendríamos que tener desde jóvenes la opción de poder estudiar en ese sentido. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Se pueden quejar? Bueno, mira, yo me quedo reflexionando con curiosidad y primero un poco así voy a poner la cámara, de investigadora, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la vida de esta mujer que cambió? O sea, esto debe despertarnos como curiosidad. ¿Por qué cambiar y por qué negar unos principios que obvio lo tuvo desde niña o adolescente y, y después en una etapa ya más madura cambia todo un discurso, toda una ideología? Habrá que buscar a ver qué más hay detrás de la historia. Ujú. Y tú mencionabas las mujeres en la reforma y yo recordé los 500 años de la reforma en Alemania. Ujú. Y me quedé como buscando. No recuerdo que se haya hablado de nosotras las mujeres en ese gran evento. O sea, estamos en la cuna. E irónicamente, México discute el rol de la mujer. Entonces, es que realmente no hemos avanzado, pensamos que hemos avanzado, pero ya había muchas mujeres que también hicieron la lucha y que avanzaron. Sin embargo, el mismo sistema no la invisibilizó. Porque así como tú rescatas a esas mujeres y el mismo sistema que es un privilegio porque vemos una posición social y vemos una clase social y aún así vemos un sacrificio, o sea, vas a estudiar pero debe estar en este lugar. O sea, no va a estar visible. Tienes un privilegio, pero no es un privilegio todavía igualitario con los hombres. Y vemos la historia, entonces vemos también una negación, vemos un cambio, vemos como la misma mujer dice, ok, como mi rol que ya me asignaron son los niños de cuidadora, vamos a trabajar a favor de los niños. Pero, ¿qué más habría? O sea, la mujer como ser, realmente, sería interesante. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Y por qué buscar quizá esa vía de educar? Porque si bien es cierto, dejamos un poco el hogar, pero todas sabemos que como educadora hay una influencia enorme. Y también me pregunto eso. O sea que me ha puesto mucho interrogante. Hay muchas cosas todavía que aclarar. Sí. No, y lo interesante es que, miren, de Lutero no se habla mucho de su posición ante las mujeres, pero para Lutero, igual para Calvino, la mujer debía estar para tener hijos. Por ahí hay un comentario, lo voy a buscar. Entonces es como que tampoco la reforma protestante no pensó, o sea, la reforma de Lutero y Calvino no pensaron en las mujeres. Y les voy a enseñar, les voy a mandar el link, pero tiene una cuestión. Esta página está en alemán. Quitamos esto. Ahí está. Esta página es donde yo estoy sacando la información. Está en alemán. No es que yo sepa alemán. Sí, traduzco.
pero es una página que están haciendo en Alemania para los 500 años de la Reforma. Ya estamos en los 500 años, pero habla solo de mujeres, ¿no? Yo lo traduzco en Google y ya después voy haciendo edición, ¿no? Las mujeres y la Reforma. Entonces, en esta página, cada uno de estos puntitos son mujeres. Yo estoy agarrando mujeres que no son tan conocidas. Tal vez para el primer lunes de noviembre les haga una de las mujeres que son más conocidas y hablemos de la esposa de Calvino y de Lutero. Pero aquí lo que me gusta de esta página es que está por siglos, que la semana pasada veíamos las del siglos de 1500 y nada más hay 3. O sea, tampoco es como que realmente las mujeres que estuvieron más ¿cómo se llama? En la reforma, bueno, que siguieron este movimiento de reforma, fueron en 1600. Tenemos muchas más mujeres, hasta hay aquí en España, Finlandia y Brigitte Goyer, ¿no? Fundadora de la escuela. Entonces, aquí en este mapa uno puede marcar y ya te habla un poco del personaje, los años y su impulso reformador y qué ha hecho. ¿Por qué se le considera una mujer en la reforma? Está en 1700, que es lo que vamos a ver la otra semana, pero si se dan cuenta, en 1600 son un montón. En 1700 bajan los números, todo esto es en Europa realmente. En 1800 sigue bajando el número, todavía hay. En 1900 sigue bajando el número, bueno, por lo menos aquí han recaudado pocas. Y en el 2000 hay un número más considerable, ¿no? Ya del 1900, en este sentido, ¿no? Aquí mencionan un poco a otras mujeres, ¿no? Pero aún así, no, son pocas, o sea, no son tantas las mujeres que hay. Y algo que me gusta es que cuando uno marca un personaje aquí en el texto, Angula von Grusch, esta me gusta, ¿no? Dice, no te escribí ninguna mujer, no te escribí ninguna charla de mujer. Cuando uno le marca, para leer más, aparece dónde podemos encontrar información de ella. En algunas mujeres nos da un link, podemos acceder a los textos, pero son textos que están en alemán, o sea, literal, están en alemán. No es tan fácil, digamos, acceder a ellos. Yo he tratado de buscar algunos en español, pero no lo hay. Entonces, esta es una página interesante, se puede buscar así, Mujeres de la Reforma, y pueden acceder ahí a otras mujeres que yo no, por tiempo y todo, pues no consideré mencionarles, pero podemos hacerlo cada año y vamos a ir abarcando poco a poco a las mujeres, ¿no? En este sentido. Pero bueno, la otra semana hablamos de mujeres del siglo de 1700, ¿no? Ya tengo ahí mi lista, ya estoy haciendo el PowerPoint, así, tratando de resumir porque es mucha información y entonces es como de cómo les resumo todo eso como para que también nos alcance el tiempo. Pero bueno, yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que no se olviden de los nombres de estas mujeres y sí, les pongo el link. Se los pongo acá en el chat antes de que cierre. Acá. Ahí está. Ahí lo pueden copiar, guardar. Yo lo tengo guardado en mi buscador porque luego me meto ahí. Y bueno, la próxima semana vemos a otras mujeres. Se cuidan mucho, se tapan, hace frío. No sé cómo está en República Dominicana, donde está Odalis, pero Caliente, caliente. sufres de frío como nosotros. Súper caliente. Bien caliente. Pero bueno, nos vemos la Bueno, próxima semana. bendiciones. Bendiciones a todas. Bye. Adiós. Gracias, pastora. Buenas noches a todas. Noches. Buena.